Yo empecé a escribir cuentos muy pequeña. Conservo el primer cuento que recuerdo haber escrito, que supongo que será el primero, y tendría 4 o 5 años, porque aprendí a escribir muy pronto, porque una tía de mi padre había sido maestra y yo pasaba los días con ella, entonces me enseñó a leer. Jamás le estaré lo suficientemente agradecida. Estuve escribiendo cuentos durante, pues de los 4 o 5 años hasta los 16, solo escribía cuentos. Me sentía bastante cómoda con la narrativa breve. Quise ser un poco más ambiciosa, me embarqué en un par de proyectos que no llevaron a ninguna parte, que está bien, porque con 16 años lo suyo es que no te lleven a ninguna parte y aprendas en el proceso. Escribí algunos poemas muy malos, que prefiero que queden en el limbo, que nadie los encuentre jamás. Hubo un par de proyectos más largos, más ambiciosos, de construir novelas, que siguen ahí aparcados, que algún día retomaré. No he dicho no a la narrativa, no estoy enfadada con ella ni nada, solo que ahora mismo me siento más cómoda con el lenguaje poético. El proceso de escritura de poesía es como las influencias de cada persona, ¿no? Cada uno tiene su forma de... Yo, como decía antes, puedo escribir en casa sentada tranquilamente, ponerme y decir, tienes que trabajar, pero también es verdad que tomo muchas notas caminando por la calle, en el transporte público, me despierto de noche para tomar notas. Llegué a... Esto lo he contado alguna vez, nunca en una entrevista, así que no había quedado guardado en ningún lugar. Uno de los poemas de Amar la herida está escrito una noche de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Podéis imaginar la noche en una servilleta de papel de un bar. El poema está publicado tal y como se escribió en la servilleta. No sé en qué momento ocurrió, pero me recuerdo escribiendo un poema en una servilleta en la barra libre, diciendo a la gente, déjame, que parece muy excéntrico, parezco Arrabal de repente, ¿no? No, pero por alguna razón necesité vomitar aquello y el poema aparece en el libro tal y como, después de muchas correcciones, se volvió a quedar como estaba, de la manera original. Es bastante complicado para mí. Yo tomo notas, reconstruyo, recorto, remodelo y cuando termino creo que los textos están cerrados. Para mí el reposo es algo muy importante porque mis textos son bastante viscerales y no me voy a arrepentir de nada que haya escrito, pero sí es verdad que necesitan ser pulidos. Y en el momento no te das cuenta. Entonces necesitan ser guardados en un cajón, que pase un tiempo y luego una limpieza. Mucha corrección. El libro, Amar la herida, tuvo pruebas de corrección, pues a lo mejor 8. Hay una errata en la primera edición, en la última página. No sé cómo ocurrió. Pero ni lo sé yo, ni lo sabe la editora, ni lo saben las 3 personas por las que pasó el libro, además de nosotras. Esto ocurre, pero bueno, una errata de imprenta no es gran cosa. La carrera de humanidades es bastante diversa, abarca muchos campos distintos y era lo que yo buscaba cuando tuve que entrar a la universidad, ¿no? Las carreras eran muy concretas y humanidades me permitía estudiar historia, estudiar arte, estudiar lenguas, estudiar literatura, que era lo que más me interesaba, pero también toda esa formación, ¿no? de otras disciplinas. Y iba buscando un poco eso, supongo que se ve en lo que escribo, tampoco creo que mucho. La música sí.
yo llevo estudiando música desde los 4 años, mi abuelo era músico, en mi familia hay algún músico también, pero yo he crecido en un ambiente musical. La banda de la que formo parte es como mi familia. Yo pienso con ritmos musicales, entonces escribo con ritmos que se asemejan bastante a la música. No sé si se ven tan claros como yo los pienso y los trabajo, pero sí está ahí, claro. No se puede evitar, ¿no? Al final todos los cimientos vienen de lo que he estado aprendiendo a lo largo de mi infancia y mi adolescencia y hasta ahora. Sí y no. Depende de qué depende de qué esté escribiendo. Hay veces que necesito absoluto silencio, pero también puedo tomar notas en el autobús. No es un requisito indispensable escuchar música y a veces sí es un requisito indispensable no escucharla. Porque no sé si es una cuestión de formación o de concentración simplemente, pero yo no puedo concentrar toda mi atención en una sola tarea si está sonando música. Porque estoy pensando en cuál es la estructura rítmica, si hay un poco de deformación profesional ahí, ¿no? Igual que para estudiar, yo no podía estudiar con música precisamente por eso, pues estaba más concentrada en la música que en lo que estaba estudiando. Sí, siempre en torno a la cultura. Al final, yo como decía, yo empecé a estudiar música con 4 años, la música es la mitad de mi vida y los libros forman la otra mitad. Esto como anécdota, me estoy mudando ahora y mi madre me ha dicho no te voy a ayudar a llevar los libros y yo le he tenido que decir no tengo nada más que libros, ¿no? Entonces, al final los muros de mi casa serán libros porque mi vida está construida alrededor de la literatura y de la música, claro. La infancia se vende como una época feliz, sin ninguna sombra sobre tu cabeza, no es verdad. Y todos los que hemos llegado hasta aquí sabemos que no es verdad. Lo que pasa es que se vende y se recibe y se readapta. La mayoría de adultos quieren recordar su infancia y su adolescencia como el mejor momento de su vida, ¿no? Y al final lo que haces es quedarte solo con los buenos recuerdos y los malos olvidarlos. Pero también forman parte de tu pasado y también te construyen. Entonces me parecía que no estaba bien obviar la parte mala de la infancia, sobre todo. Además, pienso que los niños, por naturaleza, tienen una crueldad que luego pierden por cuestiones de imposición social, ¿no? Te imponen una moral que está bien o está mal, X, pero cuando somos niños estamos limpios de todo eso. Entonces hay actos de crueldad por parte de los niños que están limpios de cualquier influencia del mundo adulto, ¿no? Y me parece muy interesante porque al final es la forma más natural del ser humano, está en los niños, que todavía no están influidos por el peso de la sociedad, el peso de los padres que te forman, el colegio. Entonces me parece muy interesante explotar esa parte más oscura, sí, de la niñez. En la adolescencia es peor incluso, porque ya sabes más o menos lo que estás haciendo y sabes cómo hacer daño, entonces bebes de los dos mundos, ¿no? Eres niño pero también eres adulto y puede ser mucho peor. Yo sabía que mi infancia no iba a ser la época más feliz de mi vida cuando era una niña, y menos mal que lo sabía. Si no, no sé cómo habría salido de ella. Menos mal que lo sabía, sí. La adolescencia la pasé un poco igual, esperando a empezar a vivir en un mundo que me alejara de toda esa crueldad, de esa maldad infantil que está
influida por el mundo adulto ya, ¿no? Que como decías, bastante peor. Sí, creo que es la única forma de sobrevivir al final. Es bastante difícil obviar todo ese daño, venga de donde venga, y tener una vida sana luego. Porque al final es como esconder lo que barres debajo de una alfombra, va a seguir estando ahí, ¿no? Lo único que puede pasar es que un día te lo encuentres. Y bueno, yo me lo encontré y no fue una sorpresa muy grata. De modo que sí, pienso que está bien conocerla primero y luego saber apreciar que está ahí para enseñarte también. Es un proceso, creo. Supongo que hay parte de actitud también, si no te lo propones, llegado el punto clave, pues puedes decidir echarle una alfombra encima. Y ahí es donde entra la parte de la actitud, ¿no? Y dices, no quiero enfrentar esto, quiero asumir esto como propio y asimilarlo dentro de lo que va a ser mi vida y no, pues, no ocultarlo, no ocultármelo a mí. Pero sí, es un proceso de aprendizaje, claro. De todos los golpes tiene que aprender, de todas las caídas cuando eres niño, de ahí un poco las rodillas heridas que aparecen en el poema. Al final, tú cuando eres niño corres, te caes, te levantas y aprendes que pues, a lo mejor no tienes que pasar por ahí, no tienes que correr tan rápido. Todo eso se traslada a la edad adulta y esas caídas, pues a lo mejor no son caídas físicas, pero si te la pegas, si te duele y si tienes que aprender que te has abierto las rodillas contra el asfalto. Entonces, tienes que procurar no hacerlo otra vez porque si no, no curarán. Sí hay una parte del dolor que nos atrae irremediablemente, aunque decidamos que no nos gusta. Es inevitable, hay un imán ahí que te dice, te va a doler, pero merece la pena, o no merece la pena, pero tienes que pasar por esto, ¿no?